Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en el foro La Entrevista. Andrea Hernández, con mucho gusto, les acompaña esta mañana de viernes 28 de enero de 2022. Por supuesto, el tema del momento, el análisis del discurso de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, para lo cual vamos a iniciar presentándoles un resumen antes de darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Gracias, pueblo hondureño. Gracias por este honor y confianza. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en su discurso de asunción a la presidencia, prometió instalar en el país una misión anticorrupción internacional y la realización de las consultas populares, así como energía gratis a pequeños consumidores y subsidios a los combustibles. Ilegales, con contratos del Poder Ejecutivo avalados ilegalmente por el Congreso Nacional que violentan la soberanía popular como las sedes. Ordeno, primero, que más de 1 millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilowatts por mes, a partir de este día no pagarán más la factura del consumo de energía. La luz será gratis en sus hogares. Un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear subsidio para los combustibles y lograr una reducción de los precios actuales. En los 100 días siguientes tomaremos las medidas urgentes que prometí en mi campaña para la refundación de Honduras. Se debe garantizar la realización de la primera histórica y transparente consulta popular sobre reformas constitucionales. No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales. No más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados. Además, se comprometió que ya no habrá más narcotráfico ni crimen organizado. No más escuadrones de la muerte. No más silencio ante los feminicidios. No más sicariato. No más narcotráfico ni crimen organizado. Queremos que el hondureño y la hondureña sienta la presencia de un Estado garantista de sus derechos, donde se pueda vivir en paz. Nuestra policía será una policía preventiva, comunitaria, disciplinada y fraterna. Por otra parte, Castro señaló que la Secretaría de Educación tendrá una asignación presupuestaria suficiente para iniciar el año escolar con las clases presenciales, asegurando la matrícula gratis, merienda escolar, vacunas y mascarillas. Desde mañana iniciamos el diálogo con los maestros para el retorno de nuestros niños a clases de forma presencial. Añadió que derogará las leyes aprobadas en menos de 60 días en la llamada hemorragia legislativa, especialmente aquellas orientadas a saquear las arcas públicas con las que se ha sostenido un aparato político clientelar. Derogar las leyes aprobadas en menos de 60 días en la hemorragia legislativa, especialmente aquellas orientadas a saquear las arcas públicas para detener el aparato político clientelar.
las leyes orientadas a la destrucción de la protección social y criminalización de las protestas, las leyes que promueven la corrupción y el saqueo de las riquezas públicas, fideicomisos, contratos y concesiones que lesionan la economía. Igualmente ungió la reforma inmediata al presupuesto general de la República, que transgrede las reformas constitucionales sobre el régimen económico y financiero y la hacienda pública. La reforma inmediata al presupuesto de la República, que transgrede las normas constitucionales sobre el régimen económico y financiero y la hacienda pública. Concluyó su discurso afirmando: ya no más violencia contra las mujeres. Voy con todas mis fuerzas para cerrar la brecha y generar las condiciones para que nuestras niñas puedan desarrollarse plenamente y vivir en un país libre de violencia. La instalación de la Comisión Nacional e Internacional para el combate frontal a la corrupción y la impunidad en Honduras, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, son tareas inmediatas de ejecución. Acto seguido juramentó en masa a todos los integrantes de su gabinete de gobierno. ¡Cuenten conmigo! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, y este ha sido un corto resumen de el discurso de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya durante su ceremonia de toma de posesión. Lo vamos a analizar esta mañana con el licenciado Julio Raudales, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes acá en Canal 11 para discutir sobre temas que son de vital importancia para el país y que tienen que ver mucho con lo que sucedió ayer. Así es. Te le damos la bienvenida también al abogado Germán Leitzelar para analizar este discurso esta mañana. Andrea, gracias por la invitación, es un placer compartir el espacio con Julio y pues sí, temas trascendentales y que la información para la población es importante para que hagamos un análisis propositivo de esta situación. Vamos a comenzar hablando del acompañamiento de la comunidad internacional y el respaldo de los diferentes presidentes, mandatarios, ministros que acompañaron a la presidenta durante esta toma de posesión. ¿Cómo lo percibe, licenciado Julio? Andrea, yo creo que si vamos a ser objetivos, hay que recibir esto con mucha alegría. Es la primera vez en mucho tiempo que no teníamos una toma de posesión tan presenciada por dignatarios de diversos países del mundo, ¿verdad? Hay que decirlo claramente, Honduras no es un país especialmente importante para el resto del mundo, ¿verdad? Nunca tenemos acá el acompañamiento de una gran cantidad de países. De hecho, nuestro cuerpo diplomático es relativamente pequeño. Si pensamos, por ejemplo, que en Costa Rica hay más de 80 embajadas, ¿verdad? Aquí apenas no llegamos ni a 15, ¿no? Entonces, considerando eso, creo que el acompañamiento fue fuerte. Por supuesto que la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos ayer es emblemática. Yo creo que creo que fue Dan Quayle, el último vicepresidente en tiempos de George Bush, que vino a la toma de posesión del licenciado Calleja, hasta donde yo recuerdo, no recuerdo bien, pero no habíamos tenido la visita de ningún otro vicepresidente de los Estados Unidos. Siempre la delegación es pues de menos categoría. El haber tenido, bueno, aunque faltaron algunos presidentes de Centroamérica, que es también un poco inusual, ¿no? Que sí, siempre vienen los 5 presidentes de Centroamérica acá al país, y ayer no fue la ocasión. Pero creo que el hecho de que estuviera presente el rey de España, que no había estado en las últimas tomas de posesión y que generalmente va a todas las tomas de posesión de Latinoamérica, y que haya estado pues precisamente también la vicepresidente Harris, le dio mucha relevancia al acto. Me llamó mucho la atención que la vicepresidente Harris, y este es un chascarrillo nada más, cortando, o sea, haciendo gala de la tradición que se da en
Eso no fue que se le olvidó o no fue que llegó tarde, ¿verdad? No, es que así es. Así son las formas allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Los invitados especiales y los embajadores llegan hasta después de que el presidente toma protesta, para dar a entender que el acto de toma de protesta, que me llamó la atención también que la juez que le tomó la promesa a la presidenta no sabía que se puede decir toma de protesta, porque cuando el señor que anunciaba dijo se va a rendir protesta por parte de ella, lo corrigió, no es protesta, le dijo, es promesa. Entonces, cuando sabemos que son sinónimos, ¿no? Entonces, sí me llamó mucho la atención eso, pero en principio creo que en ese sentido esto es un renacer para el país, es la entrada definitiva de Honduras a la comunidad internacional luego de 12 años, yo diría, de mutismo en buena medida, porque hay que reconocer que con el golpe de Estado se retiró muchísima gente del país. Don Pepe Lobo, que intentó en su gobierno insertar al país de nuevo en la comunidad internacional, no tuvo total éxito, aunque sí tuvo hay que reconocerle que sí tuvo algunas victorias en ese sentido, y definitivamente el guardabajo al que nos llevó las dos administraciones del señor Hernández alejaron muchísimo, por lo menos de manera informal, a la comunidad internacional del país. Teníamos ya prácticamente 6 años de no tener un embajador de los Estados Unidos, y ha habido, digamos, un cierto enfriamiento en las relaciones, sobre todo con el mundo desarrollado, que debido a los escándalos de narcotráfico y algunos otros problemas de violencia se han alejado en el país en los últimos 8 años, ¿no? Abogado Leitzelar, ¿qué opina del acompañamiento internacional? Pues coincido con Julio plenamente, ¿verdad? Yo lo resumiría en júbilo, fiesta, una celebración por todo lo grande. Sin duda coincido en que la forma, el ambiente que existía festivo es enorme, y había mucho tiempo de no verlo en nuestro país. No quiero disentir, Julio, pero creo que Honduras es más importante de lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y creo que precisamente todo ese acompañamiento internacional nos lo dice, y yo diría a la población, a los que nos ven, al gobierno entrante y a todos los hondureños, eso somos Honduras para la comunidad internacional, por un montón de razones que no las vamos a discutir en este momento, pero creo que es importante que rescatemos que la importancia del país se da por una cantidad de cosas que están ahí en el olvido, y que definitivamente es cierto que tenemos pocas embajadas, no nos podemos comparar con Costa Rica, con Guatemala, tenemos que movernos a algunos países para hacer algunos trámites, pero es debido a una serie de desaciertos que nosotros como hondureños hemos venido realizando. Lo que señala Julio es muy importante, ¿verdad? Lo de las últimas administraciones, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no podemos desconocer que el tema de la reelección fue y sigue siendo ilegal hasta este momento, ¿ah? No hay situaciones resueltas al respecto. Entonces, ¿qué sucede? A mi criterio, esta fiesta, esta celebración enorme, que viene siendo una cosa muy importante desde el día de las elecciones. Creo, no sé, Julio, ¿recuerdas? El otro día platicábamos de la muestra de civismo espectacular que dio el pueblo hondureño, donde a mi criterio, por primera vez podemos decir, quizás de una manera muy cruda, pero que el pueblo hondureño votó conscientemente y nos mandó un mensaje en el cual dice: este es mi voto y esto es lo que quiero, dándole un aporte sin precedentes a la primera presidente, que es la señora Xiomara Castro, que está respaldada por la gran mayoría de la nacionalidad hondureña, y que además manda un segundo mensaje, y es: vamos a dar un congreso donde no queremos más aplanadoras, hay una división, platiquen, discutan, definan cosas. Creo que esos son los dos elementos esenciales, pero lo que quiero rescatar es el civismo enorme del pueblo hondureño, que
nos muestra que ha evolucionado más en el tema democrático y de la política nacional que la misma clase política que es la que dirige los destinos. Entonces, creo que es muy importante que nos enfoquemos en eso, que dejemos atrás una serie de prácticas equívocas que se han venido dando y que, como dijo Julio, si es un renacer, hombre, hagamos ese renacimiento, pero que sea real, porque si en el renacer ya empezamos a cometer los fallos del pasado, no estaríamos en una ruta adecuada. Bien, ayer se vivió una fiesta cívica aquí en Ciudad Capital. Nosotros dimos cobertura como 11 Noticias a la transmisión y realmente el acompañamiento y el cariño de la gente se percibe. Ella decía en su discurso, 1,7 millones de hondureños me respaldaron, pero a todas estas personas y al país completo hay que darle respuestas sobre las necesidades que se tienen. ¿Qué opinan ustedes de la expectativa que tiene la gente con relación a la gestión de Xiomara Castro y las deudas internas y externas que tenemos como país y qué presupuesto tendría para poder cumplir con las promesas que ha hecho? Bueno, Andrea, las expectativas están al tope, hay que reconocerlo, sí. Y ya días, ¿no? Sí. El asunto es que la Presidente, en su propuesta de gobierno, en lo que ellos llamaban plan de gobierno, hay que entender que un plan es muchísimo más que ese documento que se presentó, ¿no? Un plan requiere de algunos otros elementos, pero bueno, en su propuesta de gobierno, digamos, se hizo un montón de promesas que de alguna manera pues llenan al pueblo de esperanzas, ¿no? Sobre todo en algunos temas que me parece que son clave y que no se notan tanto, fíjate. Por ejemplo, pareciera mentira, pero la gente más que energía barata, que sí la necesitamos, más que alimentos, que hambre cero, ¿verdad? Más que digamos accesos adecuados, educación y salud, todo eso que estoy diciendo lo necesitamos y está explícito ahí en el plan o en el documento. Yo creo que la gente lo que quiere es certidumbres, ¿no? La gente se va para los Estados Unidos no porque en Estados Unidos te perdonen el no pagar impuestos, ¿verdad? En Estados Unidos a nadie le perdonan el pago de impuestos, allá todo el mundo tiene que cumplir con eso. En Estados Unidos no te perdonan si te pasas un semáforo en rojo. Si le tocas o le decís una cosa fea a una muchacha en la calle, vas preso. Es decir, es un país donde las reglas se cumplen, ¿no? En general. Y la gente, aún así, sabiendo que lo pueden castigar si se pasa el semáforo en rojo, si le dice algo feo o toca a una mujer, o si no paga los impuestos, aún así se quiere ir. ¿Será por la calidad de vida? Yo creo que es más por el hecho de que es un país que te da certezas, en donde está claro lo que tenés que hacer si querés lograr algo en tu vida, ¿verdad? En donde sí. Está claro en que lo que necesitas para triunfar en la vida es muchos deseos de trabajar, una disciplina clara y bueno, desarrollar tus habilidades, saber qué habilidades tenés, pues porque no voy a querer irme yo a España o a los Estados Unidos o a Alemania a querer jugar como Messi. Yo sé que no lo voy a lograr nunca, ¿verdad? Pero si yo sé que tengo facilidad de expresión, que puedo escribir bien, que puedo enseñar economía, digamos, de forma relativamente buena, y trabajo con denuedo, con disciplina, algún éxito puedo tener en Alemania o en España o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver, cuando uno vive en un lugar en donde tiene las certezas, uno quiere vivir en ese lugar. Cuando uno vive en un lugar en donde no sabe lo que le puede pasar mañana porque saliendo de la calle lo van a matar, o porque si quiere poner una pulpería, 2 días después va a tener a los empleados de la alcaldía pidiéndole mordida, bueno, para dejarlo vender, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno vive en un lugar así, uno no quiere vivir ahí, uno quiere irse, ¿verdad? Entonces, ojalá que este paso que se dio ayer nos pueda poco a poco ir teniendo esas certezas, porque otro elemento importante, y que yo quiero dejarlo bien claro, y ya van como 3 veces que lo digo el día de hoy en distintos medios, ojalá que entendamos que esto no cambia hoy, y que no va a cambiar en 100 días tampoco, ¿no? Que entendamos que estos cambios se dan paulatinamente, sabiendo utilizar lo que
los economistas, Joseph Stiglitz específicamente en su libro de la globalización, el disgusto de la globalización, llama ritmos, ¿verdad?, y secuencias. Un buen gobierno tiene que saber cuándo hacer las cosas, con qué ritmo hacerlo y qué viene primero y qué viene después. En eso consiste la sabiduría de un buen gobierno. Y ojalá que las autoridades, eso lo vamos a ver, sí, eso sí lo podemos enseñar en 100 días, el 6 de mayo que se cumplen 100 días de este gobierno, vamos a saber si este gobierno está haciendo las cosas con los ritmos y las secuencias adecuadas, ¿no? Pero no esperemos más, no esperemos que ya mañana todo va a estar bien en el país, ¿no? Abogado Leitzelar, su opinión sobre el tema, la expectativa tan grande que se tiene y la realidad en cuanto a nuestra economía. Sí, miren, efectivamente coincido con esto y complementando la situación que tenemos, es que tenemos una sociedad en general que le gusta la inmediatez. La gente ya no quiere darse cuenta que las cosas tienen un proceso. No sé si usted se fija, ahora hasta las niñas parecen mujeres desde los 11 años, ¿verdad? No sé qué pasa, hay como un desorden hormonal y creo que es toda esa influencia excesiva de todo, de vivir la vida de una manera acelerada en todas las áreas. Y es lo mismo en esto, definitivamente 100 días no son suficientes, aunque posiblemente sean lo suficientes para ver las acciones básicas y ver qué rutas vamos a tomar. Pero el tema es que hay un montón de retos y una cantidad de condiciones, y entrando a lo que es el análisis del discurso, yo quisiera señalar algo bien particular. Imagínense, por ejemplo, que ella inicia hablando de la recepción de un país quebrado, por otro lado va a regalar energía, eso es incongruente realmente. Entonces creo que tenemos que tener cuidado por las expectativas que se le generan a la gente, porque la gente tiene expectativas definitivamente que son enormes, y hay una serie de situaciones que pasan por una mejora de la economía, por una mejora de la posibilidad de puestos, por una mejora de la educación, y yo pensaría que los ejes fundamentales son la economía y la educación, pero tengo que generar una economía que me genere empleo, tengo que generar empleo que tenga la capacidad de darle empleo a los que están desempleados y que además tenga la capacidad de autogenerarse para empezar a recibir a todas las personas que vienen saliendo de universidades, que se suman a un mercado cada vez más reducido. Tenemos que luchar contra problemas de la economía mundial, global, tenemos que luchar contra los efectos que van a comenzar a pegar de manera real en este año de la pandemia a nivel mundial. O sea, son tantas cosas que hay que poner en la mesa que yo creo que no es que no debamos tener esperanza, no es que no debamos generar expectativas en la gente, no es que todos estos ejes que están mencionados en un discurso, que no es el gobierno, es un discurso de toma de posesión donde simplemente estoy dando una serie de lineamientos, no creo que tengamos que decir, ¡qué terrible lo que dijo! O sea, no, o sea, hay una serie de cosas que se tienen que decir por una serie de situaciones, y creo que lo que hay que poner es el punto que mencionó esto: ¿qué política vamos a desarrollar al respecto? ¿Cómo me va a acompañar el Congreso en estas reformas que necesito manejar? Y entonces viene el tema de los defectos del pasado. Tenemos una situación en el Congreso que todavía no se ha resuelto y que puede incidir muy negativamente en todas estas expectativas y en todas las soluciones que tiene el gobierno. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo pienso que más que el análisis del discurso, que dice muchas cosas, es empezar a valorar cada acción que se tome para enfrentar cada uno de los puntos, y sobre todo que empecemos, reitero, a actuar con una conducta distinta, porque insisto en el tema del civismo del pueblo hondureño. El pueblo en su voto está diciendo, señores, ya no queremos más de lo mismo. Entonces, mucho cuidado con darle de lo mismo, porque las expectativas tan exacerbadas que tiene la gente, y no voy a decir que ya se acabó la expectativa y que se acabó la felicidad y todo el tema del fuera hoy y de triunfamos, no es cierto, porque eso está ahí en la gente, está latente,
Sin embargo, creo que es muy importante que el gobierno entrante valore que la felicidad que estaba a tope el día de las elecciones a hoy, que es muy poco tiempo, en muchos aspectos y en muchos sectores, ha bajado un poquito debido a esos desaciertos en el Congreso y una serie de cosas. Entonces, creo que tener unas expectativas tan elevadas, sin la objetividad, la prudencia de hacer las cosas apropiadamente, puede generar una decepción igual de grande que la alegría, y eso puede ser muy peligroso para el país. Entonces, prudencia, realismo y acciones reales para empezar a revertir todos estos males que han sido señalados por doña Xiomara. Y ya que lo menciona, abogado, vamos a comenzar a analizar el tema de la energía, porque se ha dado la orden de que quienes consuman poca energía no van a pagarla y que quienes absorberán el costo serán los grandes consumidores, según lo ha mencionado la presidenta en su discurso. Licenciado, ¿cuál sería su análisis en relación a esto y tomando en consideración la condición de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Bueno, ese es un tema complejo. El tema de energía en el país sí, ha sido complejo desde los años 90. Yo estaba pequeño, Germán seguramente todavía estaba con los dientes con la leche en los dientes, ¿no? Cuando se construyó la represa hidroeléctrica del Cajón. Y recuerdo un anuncio, Andrea no había nacido todavía, recuerdo un anuncio en los años 80 que decía: hondureño, puedes consumir toda la energía que quieras, no te preocupes, deja encendida la luz de tu casa toda la noche si quieres, porque tenemos energía para regalar, ¿verdad? Y en efecto, así era, porque la empresa se proyectaba que iba a tener más o menos un aforo de unos, o que iba a poder generar unos entre 400 y 500 megavatios, y la demanda de energía en Honduras en ese momento no llegaba ni siquiera a 200 megavatios, entonces teníamos de sobra, ¿no? Eso cambió radicalmente después, ya con la apertura del país, con el ingreso de la maquila y todas estas cosas, pues la demanda de energía fue creciendo, y en la medida en que esta demanda sobrepasó a la oferta de la represa hidroeléctrica del Cajón, se tuvo que recurrir rápidamente a la generación privada o a que la empresa comprara a proveedores privados, y ese fue, digamos, el punto de quiebra de la empresa. Eso sucedió a comienzos de los años 90, se tuvo que redactar una nueva ley que se llamaba la Ley del Subsector Eléctrico, y luego vinieron los negocios mal habidos, ¿verdad? O sea, a ver, y quiero hacer un paréntesis en esto. La empresa siempre fue muy mal manejada, fue manejada con criterio clientelar. Sí. Ahí había un sindicato que era quizás uno de los 2 o 3 sindicatos más fuertes del país, que tenían todos sus empleados una gran cantidad de prebendas que generaban un costo bien alto ya a la energía. Pero más allá de eso, también hay que aceptar que los gobiernos de turno, tanto los gobiernos militares como los gobiernos civiles, ya cuando entraron el doctor Celso Córdoba y los demás, empezaron a enviar a la empresa de energía eléctrica un montón de clientes políticos, ¿no? Y a pagar con empleos de este tipo, y eso siempre hizo que el costo de la energía en el país no fuera el adecuado y que la empresa no funcionara como debía funcionar. O sea, no hablemos de que en algún momento la empresa tuvo un excelente desempeño, porque no es así, ¿verdad? Siempre fue problemática la empresa de energía eléctrica, como todo el sector público en Honduras. Pero ¿qué sucedió? Luego, como repito, cuando se da este tema del cambio, de la reversión entre la oferta y la demanda de energía, se empiezan a generar los problemas ya con más corrupción, porque entonces los proveedores privados empezaban a negociar este tipo de contratos que se fueron dando poco a poco en el país y que nos tienen en este momento en el problema en el que vivimos actualmente. Han habido 2 momentos en el país en que creo que se trató de trabajar en serio en el tema. El primero fue entre 1997 y 1999, un proyecto grande que creo que era con fondos del Banco Mundial, con fondos nacionales, y creo que también estaba el BID ahí. Fue un proyecto que trató de modernizar el tema de la red de suministro de energía y el tema de la generación. Se llamaba el famoso proyecto 7 Ciudades, no sé si alguna vez lo escucharon mencionar ustedes, estoy seguro que los televidentes sí.
y ahí se logró mantener un nivel de pérdidas relativamente adecuado. Llegó a ser hasta de 18%, creo, el nivel de pérdidas de Honduras con ese proyecto importante que se dio, con un costo alto, pero financiado por los organismos internacionales, repito. Y luego el segundo fue en el año 2008, después de una serie de intentos fallidos que hizo el gobierno del presidente Zelaya. Por fin, cuando nombraron directora a la abogada Rixi Moncada, con relativamente poco dinero, creo que fueron unos 70 millones de dólares, se logró bajar a través de innovación tecnológica, de la compra, digamos, de medidores digitales y cosas de ese tipo, se logró bajar también las pérdidas de la energía a un nivel no tan bajo como el de 1997, pero sí, digamos, a un nivel sostenible, digamos. O sea, por lo menos se notaba que la cosa iba más o menos caminando, cuando en eso vino el golpe y el asunto se revirtió. Hay que reconocer eso, y luego de ahí para acá la cosa ha venido de mal en peor, ¿no? Los gobiernos nacionalistas, tanto de don Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández, han sido un fracaso total en esto. Tenemos el nivel de pérdidas más grande de la historia. Y ayer en su discurso la Presidente prometió revertir esto nuevamente, ¿no? Y me gustó algo que dijo ella en su discurso. Dijo que eso va más allá del tema de readecuación de deuda. Eso me parece correcto. Hay que readecuar la deuda, pero va más allá de eso. Va más allá del tema del salvataje financiero de la empresa. Eso me gusta. Dice que es un tema más bien ético, que es un tema de lograr un mejor manejo. Y hay que empezar entonces por el asunto del clientelismo, ¿no? Yo creo que ese es el primer tema, por eso lo mencioné al comienzo. Si seguimos en esta dinámica de darle a la gente todo lo que quiere, de tener un sindicato clientelar, ¿verdad? O de seguir metiendo ahí a gente que no sabe nada de energía, ¿verdad? Y que no la va a manejar con criterios técnicos, entonces vamos mal. Pero si le tomamos la palabra y ella dice, vamos a cambiar la forma de manejar la empresa y la vamos a hacer empresa, para decirlo en esa palabra, yo creo que las cosas pueden ir bien. Me preocupa, sí, lo que decía Germán. Ahí hay una primera contradicción, porque si vas a regalar la energía, hay que recordar que lo regalado siempre nos lleva, es la naturaleza humana, siempre nos lleva el despilfarro. Cuando a alguien no le cuestan las cosas, las despilfarra, ¿verdad? Eso se lo enseñamos nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Si yo te regalo algo, lo vas a despilfarrar. Si no te cuesta, si no sentís que te va a costar, entonces no lo vas a administrar bien. Pero ahí tenemos un primer problema, y el otro problema es cuál es el costo fiscal de eso. Ella dice, de forma equívoca a mi juicio, que se lo va a cobrar incrementando los costos de los grandes consumidores. La pregunta es, esto se revierte. Si yo incremento el costo de los grandes consumidores, ellos lo van a poner en sus costos, y esto va a ir a pegar a los productos finales que ellos producen. Y esto al final va a afectar a los más pobres, ¿no? Eso no, es una ley, ¿verdad? Es una ley, eso no es que yo quiera o que no quiera. Y por otro lado, aquí el tema, señora Presidente, el juego es incrementar el tamaño del pastel, no reducirlo. Tenemos un pastel, esa es la economía de Honduras. Claro. Si nosotros no incrementamos el tamaño del pastel, no vamos a tener de dónde repartir. Lo que yo le quite a uno y para dárselo a otro afecta al total no afecta el total del pastel, porque al final todo queda en lo mismo, pero siempre se va a revertir, ese es mi punto. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos que además este tipo de medidas llevan un riesgo implícito. Lo que anunció ella ayer ya sonó en los mercados. Ya Bloomberg se expresó al respecto, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Porque, repito, el problema está en que también, si tú le incrementas los costos de producción a las empresas, estás provocando el menor deseo de la empresa privada en invertir. Ya si los costos me salen muy caros, ¿para qué voy a invertir, ¿verdad? Entonces no invierto, y si no invierto, hago el tamaño del pastel más pequeño. Eso es lo que no queremos nosotros. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos discursos, ¿verdad?
Porque al final incluso ayer andaba circulando un meme con un tipo grabándose a sí mismo, ¿verdad? Arrancando un contador y dijo, no me vengan con cuentos, yo no voy a pagar más energía, ya lo dijo ella, que yo no voy a pagar más energía. Más allá de que esto sea promovido, no promovido, que sea hecho con malas intenciones, creo que al final eso es lo que muchas veces este tipo de discursos nos quieren decir, ¿no? Y sin duda el recibimiento de la gente al momento en que ella menciona que hasta cierto punto en cuanto a consumo, si la gente consume poco, no pagará por el servicio de energía eléctrica, se convirtió en una fiesta el Estadio Nacional y sin duda eso es la respuesta también de la gente que está desempleada, los índices de pobreza que tenemos y es comprensible también el tema de que la gente lo tome a bien, pero ¿qué va a pasar entonces con la estatal eléctrica, abogado? Sí, bueno, tomando el ejemplo del pastel que menciona Julio, que es una expresión que he utilizado yo, efectivamente, el pastel nuestro no crece y cada vez se reparte en más cantidad de personas, y lo mismo pasa con el pastel del salario, con el pastel de la canasta de empleos, etcétera. Entonces, eso genera ese círculo vicioso en el que si, como bien lo señala Julio, no hay un crecimiento económico, entonces no vamos a tener un crecimiento para nadie. No hay cena gratis, incluso la electricidad gratis y cualquier cosa que me den gratuitamente, alguien lo pagó, no es que va a ser sencillo. Y como lo decía él, el círculo vicioso se cierra porque cuando le dan eso, el costo se lo van a trasladar a uno, se lo van a trasladar a otro y esa cadena va a terminar incrementando precios, generando inflación y una serie de situaciones que no van en beneficio de la sociedad. Como lo dije yo en algún momento en un programa hace poco, no sé si ustedes lo saben, por ejemplo, esto va a tener un efecto con el manejo del salario mínimo. Ya se anunció que viene el aumento del salario mínimo, por ahí escuché que habían peticiones de valores de entre 16 mil a 18 mil empiras, pero luego hay voces que dicen que les van a aprobar un aumento de un 16%. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar ese 16%? Porque lo único que va a pasar es que se va a reducir la oferta de trabajo porque no se ha generado la condición económica para pagar un salario de esa naturaleza. Y lo voy a ratificar porque se lo he dicho, no quiero que me entiendan los dirigentes sindicales ni las personas que están esperando un salario mínimo que yo estoy en contra de que reciban un aumento o que digo, no hay que aumentar. No, yo entiendo que tienen que recibir un aumento, es importante que se reciba, pero si no hay todo un mecanismo de control alrededor del salario mínimo, ese salario mínimo se vuelve una mentira y se vuelve una cosa demagógica porque simplemente me ponen 2.000 empiras más en la bolsa que se me van a diluir en 2 minutos en cuanto la cadena de precios se lo coma antes de que caiga en mi bolsa. Entonces, yo agregaría a la ilustración del pastel lo siguiente. El pastel de la economía tiene un montón de secciones, la sección de salarios, la sección de presupuesto para salud, la sección de presupuesto para educación, y ese pastel tiene que ser cortado y repartido de manera ordenada. ¿Qué ocurre aquí? Que hay un desorden en determinadas ocasiones, y entonces imagínense que no hablemos de pastel, hablemos de pizza, que es un concepto que tenemos más claro. A usted le sirven una pizza y se la parten, a veces en 4 pedazos, a veces en 6, a veces en 8, pero tiene un orden, y usted ve los triangulitos, que no son triangulitos, pero así les decimos, ¿verdad? Y usted dice, perfecto, pero imagínese que alguien viniera y agarrara la forma del triangulito de la pizza y se lo ponga en medio de la pizza y le corte un triángulo en medio y de ahí trate de cortar lo demás. El desorden está garantizado. ¿Por qué? Porque va a haber una mala administración, porque esas secciones que tenemos una concepción ordenada van a llevarse un pedacito minúsculo para un sector, un pedazo de enorme para otro sector, y esa mala distribución de ese pastel, ahora pizza, ya lo convertimos en pizza, es lo que genera una problemática en el país. Es decir, los retos en la administración pública son muy importantes para el debido funcionamiento del Estado. Pero aparte de eso,
El Estado mismo tiene que generar toda una serie de condiciones para que el sector privado se desarrolle adecuadamente y en el cual el gobierno debiese no tener una intervención directa, pero sí ser el rector de todas las políticas, de toda la legislación y todo lo que genere las condiciones para que el sector privado de la economía se desarrolle y crezca de la mejor manera posible. Entonces, todos esos elementos creo que son sumamente importantes y ahí es donde viene la importancia de que doña Xiomara, nuestra presidente, porque sí quiero decir eso y espero que no empiecen los que hacen broma, va, ay, estás pidiendo, no, no es nada de eso, simplemente soy hondureño, si saco mi identidad soy hondureño y doña Xiomara es la presidente de Honduras, entonces es mi presidenta, como lo fue Juan Orlando y lo fue cualquier otra, me guste o no, porque eso es la democracia. Entonces, tenemos que sumarnos en ese sentido y que ella, como lo dije la vez anterior, usted, doña Xiomara, es la presidente, presida acompañándose de los mejores cerebros en todas las áreas que el país necesita, porque los retos son grandes. Pero usted ordene y presida basada en principios y en consejos que puedan revertir un poquito y administrar adecuadamente los elementos que muy humildemente hemos señalado en esta pequeña intervención. Y qué interesante es también, abogado, un punto que mencionaba el licenciado Julio, y es la reestructuración de esa empresa nacional de energía eléctrica. Todavía no sabemos o no se tiene un plan específico del nuevo gobierno sobre qué va a pasar con la estatal eléctrica, pero sin duda se deben dar cambios en ella. Y ya lo mencionaba usted, que es todo un proceso que ha iniciado en repetidas ocasiones, pero hasta el momento sin éxito. Con esa reestructuración podrían venir demandas por parte de empleados que se despidan o que se remuevan de sus cargos y que también genere un costo adicional a la empresa ya golpeada económicamente. Sí, yo sin ser acreditado en la profesión de mi amigo Germán, soy muy afecto a usar elementos jurídicos. Al final a todos nosotros nos concierne lo jurídico, ¿no? Porque vivimos en una sociedad regida por leyes, ¿no? Fundamentalmente. Aunque también por otro tipo de normas, pero fundamentalmente por leyes. Entonces, hay un principio, Germán, en el derecho que se llama pacta sunt servanda. Lo pactado se cumple, ¿no? Sí. Nos guste o no. Hay algo que dijo la presidenta Castro, Sarmiento, que quizás, yo creo que justamente ahora estaba hablando con un grupo de amigos, entre ellos una persona que le escribió el discurso a la presidenta. Yo creo que hubo algunos errores garrafales en el discurso que que han tenido algunos efectos. A veces cuando Felipe IV, Felipe VI, eso no importa mucho, ¿verdad? Pero digamos el tema de, tal vez a mí no, pero tal vez al rey un poco más, ¿verdad? Pero a mí, aunque le mencionaron a su tatarabuelo, que fue un gran rey, por cierto, llegó a ser rey incluso se lo revivieron. De Portugal, ¿verdad? Porque sí, el rey Felipe IV fue, que creo que empezó a reinar allá por 1620 y que fue congénere del rey Sol, Luis XIV. Ahí tuvieron ellos creo que incluso Luis XIV se casó con su hermana. Pero bueno, el punto es que no nos desviamos. El tema es que, Andrea, hubo elementos en ese discurso que sí generaron algunos impactos. Por ejemplo, la mención que hizo de la deuda, que podemos hablar de ello después. Y el tema cuando se refirió a la reestructuración que se debe hacer de la empresa de energía eléctrica, me parece que es importante hacer hincapié en ella, y que, repito, a ver, no se puede decir de manera tan ligera que simple y sencillamente no se va a cumplir. Por ejemplo, y ahí me va a ayudar mi amigo Germán, que es abogado, que los contratos que se firmaron son ilegales. A ver, si el Congreso los validó, ya no son ilegales, son legales, ¿verdad? Es decir, todo lo que el Congreso hace, mal o bien, es legal. Puede ser inconstitucional,
Ahí es otra discusión. Es lo que yo entiendo, Germán. Sí. Decime si estoy equivocado. Puede ser inconstitucional si no se rige por la norma fundamental. Entonces, para eso existe la sala de lo constitucional en la Corte, para ir a decir, mire, esa ley es inconstitucional y por lo tanto hay que derogarla. O no tiene validez, mejor dicho, si la Corte lo define que es inconstitucional, pues la ley ya no vale. Pero a ver, hay que empezar por ahí. Es un error, ese es un error en el discurso. Usted no puede ir a decir ahí que esos contratos son ilegales, que fueron aprobados ilegalmente, porque si los aprobó el Congreso, aunque le hayan pagado, aunque hayan mojado a los diputados para que lo firmaran, son legales, lo siento, pero los diputados tienen esa facultad. Lo que sí puede hacer ella, y yo creo en eso, lo que sí se puede hacer, mejor dicho, porque no es ella la que lo tiene que hacer, pero lo que sí se puede hacer, y ella puede empujar para que se haga, es que los contratos sean analizados por las dos partes de nuevo. Pero eso requiere de una habilidad de negociación. Eso requiere de que haya un negociador muy hábil, muy convincente, que siente a los señores beneficiarios del contrato con los contratistas, perdón, a los contratistas con los contratantes, ¿no? Esto es con el Estado, y que les diga, miren, señores, esos contratos son lesivos, miren, esos contratos están mal hechos por esto, aunque sean legales, porque son legales, pero están mal hechos por esto, entiendan que si no actuamos sobre este tema, este es un barco y que el barco se va a hundir, y si se hunde el barco nos hundimos todos, ustedes que no van a poder hacer nada con sus millones que se ganaron, porque se va a hundir el barco. Bueno, ¿de qué le sirvió a ¿cómo se llamaba el novio de Rose? El diamante, si el barco se hundió, ¿verdad? Entonces, a ver, si el barco se hunde, nos hundimos todos, los empresarios de la electricidad, y nos hundimos los consumidores. Entonces, probablemente si llegamos a un acuerdo de este tipo, pues los contratos pueden revisarse, pueden decir, está bien, veamos, vamos a rebajarles en esto, vamos a hacer esto y vamos a volver a pactar. Yo creo que por ahí podríamos ir y sería muy positivo para el país. Ojalá que sea así. Lo que sucede, repito, es que cuando en un discurso presidencial se dicen estas cosas, esto lleva a preocupación, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe, ¿no? Así es, y lo que se busca al final es que este gobierno gestione bien, por el bien de todos. Abogado, vamos a ir a una pausa y si le parece al regresar, damos la respuesta a Julio Raudales. Vamos a la pausa y regresamos con más. De este foro, la entrevista con el análisis del discurso de la presidenta Xiomara Castro. Vamos a finalizar el tema del ENE con la reacción del abogado Leitzelar. Abogado, su percepción legal sobre el futuro de esta institución y lo que hablábamos de las posibles demandas. Sí, bien, definitivamente un reto enorme, y para dar respuesta a lo que decía Julio y lo que comentábamos tras cámaras, miren, te mando una frase más, ¿verdad? Dura lex, sed lex, ¿verdad? La ley es dura, pero es la ley, que esa es la parte que creo que en Honduras no ha funcionado. La ley ha sido muy blanda en un montón de áreas por un montón de razones, y eso no es propositivo. Lo siguiente que quiero complementar es lo que estábamos diciendo de lo que interpretan las personas, porque hay una frase que dice que yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que usted me entienda de lo que dije. El problema es que si yo digo algo en esta plática que estamos teniendo el día, posiblemente es intrascendente, pero si lo dice la Presidenta, la que entienda cada una de las personas y cómo se manipulen las palabras de ella, tiene una trascendencia fundamental en el país. Y efectivamente, los contratos, el tema de la legalidad y la ilegalidad, por el mero hecho de que hayan sido aprobados por el Congreso, no necesariamente los reviste de toda la legalidad necesaria. Posiblemente simplemente es una aprobación de un contrato que tiene una serie de condiciones que sean lesivas, que podrían en algunos casos ser ilegales y en otros casos simplemente ser lo que llamamos
comúnmente los contratos leoninos, en donde las condiciones son totalmente desbalanceadas en relación a las prestaciones y contraprestaciones que tienen las partes. Y efectivamente, lo que se debe hacer es una revisión de los contratos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si el contrato quedó estructurado de manera equivocada, tiene condiciones que son lesivas para mí, si ese es un contrato entre particulares, no hay ningún problema, porque si yo, por mi incapacidad o porque no me dejé asesorar, firmé un mal contrato que como persona privada me afecta, pues yo soy el que me pegué la puñalada yo solo. Pero cuando estoy firmando contratos donde voy a erogar fondos públicos, y fondos públicos, para decirlo de manera simple, son fondos de todos nosotros, suyos, Andrea, de Julio, de este servidor y de todos los televidentes, porque son nuestros impuestos pagando contratos que deben ser concebidos y firmados para dar un servicio que beneficie a la población y administrado de la mejor manera posible. Pero ¿cuál ha sido la conducta generalizada, no de este ni del anterior ni de los, sino que de casi todas las administraciones? Perfecto, aquí hay dinero, dele viento. No se trata de eso. Y si encima le metemos el factor corrupción, el factor contraté a mi amigo y aquí vamos a ir con la ayudadita por aquí, y si le meto una cuestión, entonces, ¿qué pasa? La juridicidad, señores, tiene elementos fundamentales que tienen derivación de una cuestión que se llama ciencias jurídicas, porque contrario a lo que la gente piense, la ciencia jurídica es eso, una ciencia. Y las ciencias, amigos, son exactas, pero aquí le hemos metido la idea a la gente de que todo lo que tiene que ver con juridicidad es el arte de interpretar de la mejor manera posible lo que a mí me conviene, lo cual no es cierto. Estamos claros que en todas las cosas de la vida cabe un análisis, cabe una interpretación, pero al final el espíritu y la línea central de toda legislación está ahí vigente. Lo que pasa es que la acomodamos. No voy a entrar en el revoltijo del Congreso, pero solo miren lo que ha pasado ahí, que si interpreto que si era Tegucigalpa, que si era Zambrano, que si era lo esto. No, lean la Constitución y la respuesta está ahí, y si definimos las cosas para el bien de lo que la Constitución está regulando ahí, no vamos a tener ningún problema. Pero cuando llego antojadizamente a querer imponer un criterio, porque voy a utilizar nuevamente la frase que hemos estado manejando, y es que Honduras funciona lamentablemente por la ley de la fuerza y no la fuerza de la ley. Entonces, si yo tengo la capacidad o el poder de imponer algo, no me importa la ley, y ahí es donde empieza el problema de la juridicidad y la legalidad de las cosas. Bueno, al final se tendrán que revisar los contratos, entonces, ¿están de acuerdo Sí. los dos? Y ojalá que se nombre a una persona capaz para ese cargo, para sacar adelante esta empresa, porque al final, como lo decía antes de la pausa comercial, el éxito de esta nueva gestión también será el éxito de las familias hondureñas para sacar adelante a este país. Hablando de esto, ¿cómo perciben a ese nuevo gabinete de gobierno y ministros que se han nombrado en las últimas horas? Licenciado, iniciamos con usted. Bueno, siempre este tema de los gabinetes genera muchas expectativas. Yo como pasé ya por ahí, trato de medrar estas expectativas. Porque en principio yo creo que en Honduras tenemos una costumbre inveterada que es muy negativa, que ha sido muy dañina en la historia de la administración pública en el país. Y es que al final, fíjate que es bien interesante, a mí yo tengo una muy buena amiga abogada, y paso hablando mucho con ella, ¿verdad?, de esos temas. A mí me encanta leer la Constitución de la República, leerla y la releo. Yo, por supuesto que no soy especialista en el tema, pero me encanta leerla, y la he leído unas 500 veces, ¿verdad? Y el espíritu, lo que yo entiendo que la Constitución quiere decir cuando habla del Poder Ejecutivo, es que el presidente debe actuar en Consejo de Ministros, en Consejo de Secretarios de Estado, para ser más puntual. Lo que significa es que
los ministros en teoría, en rigor, deben tener una capacidad muy fuerte para poder decirle al presidente qué hacer. Y en la práctica es totalmente lo contrario. Yo lo que veo es que los ministros solo agachan la cabeza ante lo que el presidente se le antoja decir. Y lo digo para todos los gobiernos porque he estado en muchos gobiernos presentes, aunque solo en uno fui secretario de Estado, pero me tocó estar muy cerca de ministros o de secretarios de Estado, muy influyentes en teoría de los presidentes durante un buen tiempo. Estuve muy cerca o relativamente cerca del ministro Gustavo Alfaro en tiempos de Flores Facusé, estuve bien cerca del ministro Luis Cosenza en tiempo de Maduro y estuve bastante cerca del ministro Gianni Rosenthal y del mismo presidente Zelaya. Ahí fue mi primera experiencia ya muy de cerca con un presidente, con el presidente Zelaya en su gobierno y obviamente cuando fui ministro en tiempos de Lobo. Pero lo que quiero decir al contar estas anécdotas es que yo lo que veía era, o lo que experimenté es que el presidente se impone siempre. Usted como ministro le puede decir, mire, esto es, al final el que hace la política forestal en el país no es el ministro del ambiente. El que hace la política educativa en el país no es el ministro de educación. El ministro de Educación, y lo digo con mucho respeto, por favor mis colegas no se me ofendan, pero el ministro lo que es un simple peón, un operador de lo que el presidente quiere hacer. Y es una pena que sea así. Yo recuerdo, y no voy a mencionar nombres, que estaba yo con el ministro de Finanzas un día en su despacho, estábamos hablando de varios temas, y de repente el presidente en turno lo llamó al ministro de Finanzas y le dijo, ¿sabes qué? Mañana voy para, qué sé yo, Guarita, no sé dónde, necesito 30 millones para ir a repartir allá. Pero presidente, no tenemos en caja en este momento, a mí no me importa, me los conseguís ahorita mismo. Y el pobre hombre llamó al gerente de un banco cuyo nombre tampoco voy a mencionar, y le dijo, mira, préstame 30 millones, te los voy a pagar cuando me caiga plata acá de los impuestos, ¿verdad? Entonces, así se la llevan, ¿verdad? Así se la llevan. Entonces, no hay política fiscal, por lo tanto, o más bien la política fiscal la hace el presidente de la República a su antojo, sin considerar reglas, y esa ha sido la costumbre aquí en el país. Entonces, bueno, digamos que el presidente Hernández fue bastante consecuente con eso, porque él se dedicó a poner a la gente que él sabía que le iba a obedecer, ¿verdad? Entonces puso a un bailarín de ¿cómo se llama? De lo que canta Bad Bunny, eso, ¿verdad? Puso a un cantante de esos, de ministro de un tema que es crucial en el país, ¿verdad? Como son las contingencias, sobre todo en un momento de contingencia, ¿verdad? Él puso a un cantante de reggaetón. Y se dedican a poner personas que no tienen ni la más mínima idea de lo que van a hacer ahí y que van a ir a aprender. Te lo digo con mucho respeto también, pero es la verdad, ¿no? Yo mejor no voy a decir esto. Pero ¿Está nervioso? No soy nervioso. Lo que pasa es que yo respeto, hay mucha gente que está ahí en el gabinete de la presidenta Xiomara, a la cual yo respeto mucho y quiero mucho. Yo creo que sobre todo, escuchando el discurso ayer de la presidenta, en donde nos pintó un panorama que aparentemente ya lo tiene bastante claro, de la situación del país, uno se pregunta, o sea, a ver, lo lógico debería ser, voy a elegir a la mejor gente. Los mejores hombres, es que es lo que y las mejores mujeres, para no caer, sí. Vamos a elegir a las mejores personas para que tengan experiencia, que sepan exactamente lo que van a ir a hacer, porque aquí no se trata de ir a aprender. Puede haber gente muy inteligente, de hecho yo creo que hay gente muy inteligente en ese gabinete. Claro. Por lo menos los que yo conozco que están ahí son muy inteligentes. Pero se puede ser muy inteligente, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que yo no podía decirle a Albert Einstein que me hiciera una operación de corazón abierto. Es el hombre más inteligente, dicen que ha vivido en el siglo XX, pero yo le aseguro que una operación de corazón abierto no se la hacía. Entonces, a ver, hay que poner a la mejor gente
en el puesto en donde pueden ir a hacer el mejor trabajo, ¿verdad? Su área. Entonces ahí es donde yo siento que podría haber un problema. Ojalá que me equivoque, ¿verdad? Y ojalá que las cosas funcionen bien. Al final es lo que uno tiene que decir cuando uno ve estas cosas, ¿verdad? Pero esperemos que las cosas marchen bien en el nuevo gobierno, con ese gabinete, con ese equipo de trabajo. Yo sé que son gente comprometida, eso sí no me cabe la menor duda. Son gente comprometida que quiere hacer bien las cosas, pero repito, creo que hay que tratar de empezar por revertir esa costumbre malísima, pésima, de que la gente que va al gobierno solo va a agachar la cabeza ante los designios de un presidente que probablemente no maneja bien todos los temas. Es decir, probablemente el presidente Maduro manejaba muy bien, digamos, ciertos temas económicos, porque él es economista, ¿verdad? Probablemente el presidente Flores Facusé manejaba muy bien ciertos temas de comunicaciones, porque él tiene expertise en eso, o ciertos temas de industria, porque él es ingeniero industrial, ¿verdad? O el presidente Reina, probablemente no había nadie en el país que le pudiera decir algo sobre tema de política exterior o diplomacia, ¿verdad? Porque él era un hombre expertísimo en eso, pero ya en otros campos probablemente patinaba, ¿verdad? Entonces ojalá que se revierta eso, porque no existen genios ya, ¿verdad? Y evidentemente se va a requerir de mucha humildad por parte de la Presidente para que sus consejeros, que son los secretarios de Estado, le digan exactamente cuál es la mejor forma de hacer ciertas cosas, ¿no? Bien, abogado. Sí, bueno, como tú bien decías, Julio, y que lo hablábamos extra cámara, ¿verdad? Al final hay un tema de autoritarismo, que eso es lo que afecta el desarrollo adecuado de las actividades. Tú tomaste mis palabras, lo que dije yo es Xiomara Castro es la presidente, presida y hágalo con las mejores personas que hay en el país. Y coincido en que hay muchas personas en esa lista de personas que han tomado posesión de cargos que tienen las capacidades y tienen las voluntades. Sin embargo, también hay otras personas que son novedosas. Hay varias personas a las que yo no conozco en realidad, y debo decir algo, y estoy haciendo eco de lo que comentaron muchas personas. Se ve el fantasma del nepotismo, ¿verdad?, en la lista, ¿eh? que lamentablemente creo que a nivel de gobiernos posiblemente sean muy pocos los que puedan decir, a mí no me digan eso, porque todos han actuado de la misma manera, pero creo que llegó el momento en que no siga ningún gobierno escudándose en hacer lo que otros han hecho siempre, porque hay que darle un final a determinadas conductas que son inadecuadas para el tema de gobernar. Por otro lado, yo desconozco, pero hablamos de lo que dice la gente. Dice, ahí hay varios que los pusieron solo porque son aleros de la familia, ¿va? Diciendo como lo dice el populacho. No lo sé. Al final, creo que mi deseo es que este gabinete de gobierno que ha sido anunciado tenga las capacidades que se requieren, que tenga además los conocimientos, que como dice Julio, el que tiene experiencia, que sean escuchados por el presidente, ¿va? Porque yo creo que el presidente tiene que presidir, y si tiene una visión de estadista y una dirección que le quiere dar al país, definitivamente que los ministros lo tienen que escuchar, pero él tiene que escuchar a los ministros también. No puede ser que solo los ministros lo escuchen a él. Entonces es un tema de generar una estructura de mando en la cual mando, pero porque estoy escuchando al experto de la materia. Entonces, al final, bueno, miren, quiero señalar esto, y no es para atacar, no estoy seguro quiénes son incluso, pero ahí hay personas que perpetraron actos donde incluso creo que hay alguien ahí que quemó símbolos americanos frente a la embajada americana, y ahí estaba la señora Kamala Harris dándonos un espaldarazo. Entonces, ese tipo de cosas pueden generar mucho ruido en las relaciones internacionales, y al final, vuelvo al punto, si una persona participó en actos y fue al calor de las necesidades de aquel momento, las situaciones que habían, pero es una persona que tiene los criterios necesarios para sacar adelante cualquiera de las secretarías que se tienen que llevar adelante, bienvenido. Yo creo que no hay ningún inconveniente,
pero sí debo decir y señalar que es sumamente importante que se dé esa simbiosis, de que el tema del caciquismo excesivo empiece a desaparecer, que haya un trabajo de equipo, porque viene el otro tema. Tú, Julio, creo que lo puedes ratificar. Al final, cada secretaría tiene una función, pero es una función que no está aislada del resto de las secretarías. La una y el funcionamiento adecuado o inadecuado de cada una de estas secretarías terminará irremediablemente afectando el funcionamiento del Estado como un total. Entonces, definitivamente hay que rescatar, quiero señalar esto, el tema de la división de poderes, porque con toda esta crisis que hemos tenido para montar el primer congreso, la primera sesión, y que tenemos todavía en este momento 2 juntas directivas, y la forma en que funcionó esto, parece haber una injerencia de los poderes en áreas en las que no les compete. Los poderes son independientes, pero son complementarios, así como el presidente es independiente y complementario con sus ministros y viceversa. Entonces, la sociedad hondureña, y especialmente los políticos que son los que han sido elegidos y los que van a dirigir los destinos de todos nosotros como hondureños, deben mentalizar esto, deben analizarlo, deben empoderarse de sus roles, pero no de una manera arbitraria y autoritaria. Simple y sencillamente, el país se enfrenta a retos que son muy grandes y se tienen que administrar adecuadamente, porque el país de alguna manera no da para más. Yo creo que si empiezan a tomarse decisiones que sean desaciertos, vamos a tener problemas. Voy a mencionar 2 cosas. Por ejemplo, salario mínimo, que no terminé la idea. Miren, si un 20% de la población oficialmente y económicamente activa se ve beneficiada del salario mínimo, creo que estamos siendo muy amplios. Eso quiere decir que posiblemente un 80% de la población no reciba el salario mínimo, empezando porque el gobierno es el primero que no cumple con el salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Generamos un salario mínimo que beneficia solamente a un 20% de la población y que por la manera en que se está manejando genera una vorágine de crecimiento en los precios que termina afectando al 100% de la población. Entonces, ¿qué se debe hacer respecto a eso? Ya lo habíamos dicho, el crecimiento del pastel económico y además una serie de controles de precios. Los balances que debe haber entre cada una de estas actividades se deben implementar de manera clara, porque si simplemente tomo una decisión aisladamente respecto a salario mínimo, respecto a salud, respecto a educación, los efectos de esa interrelación económica que hay de las distintas secretarías de Estado termina haciendo que la decisión que tomé no tenga ningún efecto positivo en la población. Eso es fundamental que el nuevo gobierno lo visualice para no seguir incrementando errores que se vienen sumando en los últimos 40 años. Y los tiempos han cambiado y también como joven podría decir que a través de las redes sociales nada se puede ocultar. Si hay malas decisiones, si hay buenas decisiones, la gente lo va a saber, lo comuniquen o no los medios de comunicación, y al final pues está el ojo público de la gente que les apoyó durante la campaña, y ojalá que hagan la mejor labor. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Bien, estamos ya en etapa de conclusiones de este interesante foro La Entrevista. Vamos a darle la palabra para dejar un mensaje final, licenciado Julio Raudales. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Hay que remarcar el hecho de que una de las cosas esperanzadoras es que en Honduras en este momento las expectativas están al tope. Queremos que el país cambie, hay que aprovechar esta marejada para que en efecto el país cambie, pero ojo, esto solo va a suceder si el pueblo, si la gente, si la ciudadanía le exige adecuadamente a sus empleados
que son desde el presidente de la República hasta el último oficinista que existe en esos ministerios, ¿verdad? Y hay que tenerlo presente, hay que obligarlos a que actúen a favor del bien común y no a favor de sus propios intereses, como sucedió hasta ahora. Importante mensaje. Abogado, su mensaje final para la gente que nos ve. Bueno, primero que nada, mi mejor deseo para todo el gabinete nuevo, mi mejor deseo para la presidenta Xiomara Castro, que vaya adelante con todas sus ideas, con todas sus promesas, reitero, valorando todas estas cosas, porque esas pequeñas incongruencias que señalamos, con todo respeto, no lo hacemos con el ánimo de criticar. El gobierno viene iniciando, hay que dar el espacio correspondiente para que se empiecen a dar los datos, pero cosas como las que señalamos de hablar de una catástrofe económica y regalar energía, o por ejemplo lo que se dijo en educación, de que el sistema de educación está totalmente destruido, que no hay infraestructura, y acto seguido dicen que de inmediato vamos a tomar clases presenciales. Creo que esas cosas se tienen que decir y manejar con mesura, pero lo digo como ciudadano, no hay, creo yo, ningún hondureño, o por lo menos no debería haber ningún hondureño que quiera que el gobierno fracase. Honduras es de todos y somos todos los que tenemos que sacar adelante. Invito a todo mundo a que no perdamos ese fervor y todas esas expectativas, pero entendiendo que todos y cada uno de los hondureños, los que votamos, los que tienen un trabajo, los que no lo tienen, y toda la ciudadanía hondureña tiene que jugar un rol importante haciendo el trabajo que esté desempeñando en el lugar donde esté de la mejor manera posible para sacar adelante a nuestro país. Así es, y al final, pues lo decíamos antes de la pausa comercial, el éxito de este gobierno será el éxito de toda la gente que ha respaldado y de todos los hondureños al final, porque no todos están en edad de decidir, pero sin duda son decisiones importantes que se tendrán que tomar en el campo económico, en el tema de salud. Ellos hablaban de 4 ejes fundamentales, en este caso salud, educación, seguridad y trabajo. Creemos que es importante destacar esas áreas y que ojalá cada uno de los que forman parte de este nuevo gobierno pues hagan su mejor esfuerzo. ¿Qué mensaje le dejaría a la presidenta, licenciado? Que haga cumplir, que respete lo que juró ayer. Justamente estoy escribiendo una columna sobre ese tema, ¿verdad? Dijo, creo que la palabra exacta es, ya se me olvidó, pero la palabra exacta es respetar la República. Y eso es importante, ¿no? Entender qué es la República. Aristóteles decía, la República es el gobierno, ¿verdad?, de 3 poderes del Estado, que si bien es cierto, como decía Germán, son independientes, deben ser complementarios y no debe haber injerencia de uno en otro. Entonces creo que con eso es suficiente, ahí vamos bien ya. Así es. Abogado, un corto mensaje final para la presidenta. Bueno, sí, efectivamente, tenemos un gobierno, tenemos toda la energía de una renovación, hemos roto un hito histórico, tenemos a una mujer en la presidencia de la República, cosa que posiblemente nadie se esperaba, y yo creo que es importante rescatar eso. Las mujeres y los hombres, si bien no somos iguales, debemos tener equidad, aunque tenemos visiones distintas de las cosas, y creo que el hecho de que ahora la visión del país, de la República, del Estado, esté en manos de una mujer, puede darnos una dirección distinta. Le deseamos lo mejor a la presidenta Xiomara Castro, y yo, como ciudadano, y como lo dije antes, estoy a las órdenes de mi país para hacer ese trabajo donde me toque hacerlo. Y los mejores deseos tanto para el gabinete como para usted, señora presidenta. Muchas gracias. Ser fiel a la República, esa es la palabra exacta del juramento, que le sea fiel a la República. Bueno, ese fue su juramento. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado, por su tiempo esta mañana, y gracias a ustedes también por haberse conectado con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, Radiovisión Honduras, Canal 11.hn, y a todos los amigos hondureños también que nos sintonizan en el extranjero. Nos despedimos, con permiso, feliz día.